Muy buenas a todos. Mi nombre es Julio Otero Santamaría. Soy doctorando en análisis del discurso por la Universidad de Córdoba. Soy también licenciado en periodismo y en este congreso presento la comunicación, las estrategias discursivas del Tito partisano. Es una investigación que se centra en los conceptos de identidad política y legitimidad en relación a los discursos, en concreto al discurso de Josip Broz Tito, mariscal de Yugoslavia, y del discurso del movimiento partisano yugoslavo en general. Para ello vamos a analizar en profundidad un texto, el discurso del Día de la Victoria, y lo vamos a hacer en clave argumentativa y poniendo énfasis en su contexto histórico. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? Pues empezamos por los más importantes y vamos en orden. El primero es interpretar las claves del texto en su dimensión histórica. El segundo es explicar cómo Josip Broz Tito utiliza las principales estrategias discursivas al presentar sus argumentos. Para ello, será imprescindible identificar los recursos lingüísticos empleados para cada una de ellas y el último de nuestros objetivos pues será clasificar al Día de la Victoria en función de sus temas y de sus contenidos. Para lograr estos objetivos nos hemos realizado unas preguntas de investigación que pasamos a enumerar en orden inverso, es decir, de menos importante a más, pero por el motivo de que ese es nuestro itinerario, de que hemos empezado en este orden para que de un tema podamos llegar a otro, ¿no? Y a ir profundizando cada vez más en el discurso. La primera pregunta es: ¿cuáles son los principales temas del discurso del Día de la Victoria? La segunda pregunta es: ¿cuáles son los actores, eventos y procesos presentes en este texto? Nos interesa sobre todo saber cómo son nombrados todos estos actores, eventos, etcétera, cómo son presentados y enmarcados. Y con relación a todo ello, nos preguntamos qué esquemas argumentativos utiliza el orador para finalmente llegar a la pregunta más importante, ¿no? Una pregunta ligada al principal objetivo de la investigación. ¿Cuál es la dimensión histórica de este texto? El marco teórico en el que se encuadra esta investigación es el de análisis del discurso o el de los estudios del discurso, que es una transdisciplina que tiene pues una rama que es la de los estudios críticos del discurso. Y dentro de esta rama que liga ideología y poder, pues está el enfoque histórico del discurso, que es una perspectiva centrada, como dicen Miguel Urbán y Laura Camargo, en las dimensiones históricas y políticas del discurso. Es una perspectiva que estudia también cómo los discursos influyen en la sociedad y para ello, pues, esta perspectiva enfatiza su dependencia del contexto, ¿no? Como bien indica otro de los exponentes de este enfoque, Reis. Digo otro de los exponentes porque el principal es Ruth Bodak, que explica en una de sus obras que este enfoque tiene un carácter interdisciplinar, ecléctico, multimetódico y aductivo, en el que hay que ir mucho desde este caso concreto, desde el texto a las teorías y viceversa. Bueno, pues ahí en pantalla tienen a la mencionada Ruth Bodak, autora de ese libro que mencionaba, bueno, coautora, coeditora de ese libro que mencionaba, Métodos del análisis del discurso, de 2001, en el que propone un modelo de análisis que es el que hemos utilizado para nuestra metodología, un análisis triangular que se ocupa de analizar los discursos en 4 dimensiones. La primera es la del contexto, el contexto histórico, político y lingüístico, en el de los temas y las categorías de los contenidos del discurso. También incluye esta metodología el análisis de las estrategias discursivas, sobre todo
las que tienen una orientación más argumentativa. Y por último, los recursos lingüísticos que se utilizan o que utiliza el autor en la aplicación de estas estrategias. Empezamos por el contexto, que es lo primero en esta metodología, y hay que decir pues que el contexto es la llegada de los partisanos al poder tras la derrota de las potencias del eje y de sus aliados en la Segunda Guerra Mundial. Más específicamente en lo que al texto respecta, pues hay que decir que como máximo líder de los partisanos, Josip Broz Tito pronuncia un discurso el día de la victoria, del día de la victoria en toda Europa, el 9 de mayo de 1945, el día de la capitulación del Tercer Reich, pues él pronuncia un discurso que se emite por radio en prácticamente todo el territorio yugoslavo. Pasamos ya a lo que es el modelo discursivo y empezamos por el primero de los puntos, que es el de los temas y contenidos, el que nos lleva a categorizar esos contenidos, es el análisis de entrada, digamos, el análisis de primer nivel. Y lo más importante, lo que define un discurso, es el macrotema, en este caso la victoria partisana y aliada en la Segunda Guerra Mundial. Pero este macrotema incluye también otros temas que se suceden a lo largo del discurso como un encadenamiento temático, ¿no? Estos temas son la rendición de Alemania y el horror fascista, el heroísmo partisano, todo de la perspectiva, por supuesto, de Tito, la vieja y la nueva Yugoslavia, la que se ha superado y la que se va a construir, los colaboracionistas, los colaboradores de los ocupantes y su rendición, su futura rendición, todavía no completa en este discurso, las relaciones internacionales de los partisanos y la celebración, por último, de la victoria. El campo de acción del texto es el de formación de la opinión pública, pero también el de la autopresentación. Es un género híbrido. También la variedad en lo que respecta a la variedad discursiva vemos el fenómeno de la hibridación, porque es un texto que es al mismo tiempo alegato conmemorativo, pero también es una declaración inaugural. Encontramos numerosos casos de interdiscursividad y de intertextualidad, es decir, que este texto remite a otros textos de Tito de la época, de este periodo partisano, y también el discurso que hay detrás del texto, el discurso partisano, pues es un discurso que tiene relación con otros de Tito en este periodo y por tanto se da ese doble fenómeno. Otro concepto importante en nuestro modelo es el de la recontextualización y en este texto hay un caso muy importante, que es el del concepto Yugoslavia, que pasa con, con el triunfo de los partisanos a adquirir un significado distinto, unos matices distintos al que tenía durante la época monárquica. Bien, pues pasamos ya al análisis de segundo nivel, digamos al análisis más en profundidad, al tercer punto de nuestra metodología, que es el del análisis de las estrategias discursivas. La primera de ellas es la referencia, cómo se nombra a los actores implicados, y hay que decir que Tito menciona un endogrupo formado por los partisanos y sus aliados y un exogrupo, ¿no?, que lo forman las potencias fascistas y sus colaboradores domésticos. El endogrupo, pues para dirigirse a él o para mencionarlo, se utiliza la colectivización y acciónimos, es decir, se relaciona, se menciona pues aludiendo a su posición en el ejército, y soldados, oficiales, a su posición social, a la función que ocupan en la sociedad, en sentido positivo en este caso, como trabajadores, pueblos, y también por el origen étnico de los receptores, se hace esta colectivización, ¿no? Entonces Tito se dirige a serbios, croatas, eslovenos y un largo etcétera. Por el contrario, al exgrupo, es decir, a la Alemania nazi y sus aliados, pues se refiere como poder, potencia, como una entidad poderosa y al mismo tiempo hostil, como enemigo concretamente, ¿no?, en algún caso. Y hay que destacar también que Hitler es el único antropónimo que se utiliza en todo el texto. El evento que hay en este texto es la victoria en la Segunda Guerra Mundial
que hay un proceso. Digo proceso porque es un fenómeno, digamos, continuo, por etapas, que no se ha completado todavía, que es el de la construcción de la nueva Yugoslavia. La segunda estrategia es la predicación. ¿Cómo presenta Tito a todos estos elementos del discurso? Pues lo presenta de forma maniquea. A los partisanos, a grandes rasgos, los retrata como héroes a través de adjetivos y metonimias, y a los nazis como villanos, también a través de adjetivos, pero también a través de expresiones y descripciones. La tercera estrategia es el enmarcado, es el punto de vista que utiliza el autor y el entorno que configura para presentar todos los hechos y los eventos y actores que describe. Y hay que decir que el orador, Josip Broz Tito, se implica e incluso se emociona y trata de emocionar, y se presenta de forma explícita e implícita como líder de la nueva Yugoslavia. La Segunda Guerra Mundial pues, se enmarca como una narración épica, y la ocupación vinculada a ella, a esta guerra, pues como lo que en literatura sería un locus terribilis. Es importante mencionar también el uso de vocativos. Eso habla mucho de la implicación del orador. Se dirige directamente a serbios, croatas, eslovenos, como dijimos antes, ¿no? O macedonios. O también como trabajadores, soldados, etcétera, ¿no? El uso de vocativos habla mucho, como digo, de esta implicación del orador. Y otro elemento interesante del enmarcado es la utilización de los verbos. Cómo se utiliza mucho el verbo exterminar para todas las acciones de los ocupantes, y el verbo inspirar para todas las de los partisanos, ¿no? La de que sería el endogrupo o el nosotros frente a ellos. La cuarta estrategia es la de intensificación, y en este punto hay que decir que se acentúa, o que Tito más bien, mejor dicho, acentúa la virtud de los partisanos y la maldad de los nazis a través de diferentes recursos lingüísticos, como las hipérboles, los adjetivos de tamaño, los superlativos, las exclamaciones y el prefijo sobre, y también el prefijo super, que viene a ser el mismo. La estrategia propiamente dicha de la argumentación, aunque como hemos dicho, la orientación del análisis de estas estrategias es fundamentalmente argumentativo, pero la argumentación propiamente dicha la abordamos a través de los topoi. ¿Qué son los topoi? Pues esquemas argumentativos que remiten a una lógica, que tienen un condicional, pero que no son esquemas puramente formales, ¿no? Como la de la lógica de la lógica clásica, ¿no? Que se estudia en filosofía, sino que son esquemas relacionados con el contexto y dependientes del contenido. Es decir, que para que funcionen, esta lógica alude, este esquema alude a una opinión o a un conocimiento compartido, a una creencia compartida por gran parte de los receptores, ¿no? Una idea que comúnmente aceptada en ese contexto social, ¿no? Los esquemas más utilizados son el llamado de la definición, para distinguir bien el nosotros del ellos, y el de la responsabilidad, el de la justicia y el del humanitarismo, para argumentar cómo actúan a su juicio los partisanos, y también está el de la historia, porque a juicio de Tito toda esta experiencia, toda la Segunda Guerra Mundial, es una lección más de la historia, ¿no? La historia como maestra. ¿A qué conclusiones nos lleva todo este análisis? Pues la conclusión más importante va ligada a los conceptos de legitimidad y también, en cierta forma, al de identidad, al que venimos aludiendo desde el principio de la presentación. El texto justifica la legitimidad del poder partisano a través de una epopeya de liberación, pero de liberación nacional popular, que libera al pueblo, a los pueblos de Yugoslavia, a las distintas etnias, pero también al pueblo en el sentido social, ¿no? A las capas populares. Ese relato, el de la Segunda Guerra Mundial, se convierte, cristaliza en un mito fundacional de este régimen que se está empezando a construir, que está empezando a llegar, el mito fundacional, pues, del poder partisano, podemos decir, y que se difundirá, o que se empezó ya a difundir durante la guerra a través de distintos medios. Es lo que hoy se dice en inglés transmedia
storytelling. Y bueno, pues también otra conclusión es que las estrategias discursivas se utilizan para la representación positiva del endogrupo, del nosotros, de los partisanos, y la negativa del exogrupo, de los nazis, pero también de sus colaboradores domésticos. Y esto es importante porque de esta forma se justifica la inclusión y la exclusión en la legitimidad, es decir, la inclusión de los partisanos en lo que es un poder legítimo y la exclusión de los colaboradores que, por haber colaborado con el enemigo, pues deben estar excluidos del poder y no forman parte del pueblo, por así decirlo. En relación a esto, otra conclusión, pues que la resistencia representa precisamente eso que decimos, al pueblo, es en esencia pueblo. Los partisanos son el pueblo en armas, el ejército del pueblo, y sus combatientes además son retratados como héroes. Y los ocupantes, por el contrario, son poderosos pero criminales. Esos partisanos actúan además con responsabilidad y justicia, siempre en defensa de la igualdad. Y con relación a la identidad y a la legitimidad del discurso partisano, también importante señalar que la cuestión nacional, peliaguda en el periodo de entreguerras y también, por supuesto, durante la guerra, pues pretende ser resuelta, o los partisanos piensan que la resuelven con la recontextualización del concepto Yugoslavia, ¿no? Como veníamos diciendo, viene a significar otra cosa. Ahora es una Yugoslavia distinta y pues eso forma parte, esta recontextualización de Yugoslavia, de una estrategia más amplia de transformación de la identidad nacional. Bien, pues esto ha sido a grandes rasgos lo que ha dado de sí esta investigación, estas estrategias discursivas del Tito partisano. Espero que les haya gustado, que les haya aportado. Muchísimas gracias por su atención y seguimos en contacto. Hasta pronto.